todo mundo recorriendo todas las calles por donde se veían las pisaditas de los supuestamente seres que vinieron, ¿no? Y pues, obvio, mi papá sacó fotografías de ahí, que ahora sí que lamentablemente se perdieron en un evento por ahí en México. Y o probablemente por ahí que habría que buscar algunas, ¿no? Y luego mencionabas también sobre esas patitas. ¿Me puedes describir, por favor, cómo eran esas patitas huellas? Las huellas eran tres, hágase de cuenta como si fuera una huella de perro, pero más grande. Y tenía tres deditos. Por ahí la andan diciendo que son patitas como de pollo, no sé, pero no eran más grandes, eran como unas patitas de perro, pero con tres dedos. O sea, eran tres, no recuerdo exactamente bien, no sé, para podértelas dibujar, ¿no? Pero sí recuerdo que tenían tres dedos y la palma, ¿no? La parte trasera. La parte trasera y los tres deditos. Y se midió también la distancia de los pasos, o sea, no eran muy largos. O sea, mi papá dedujo que más o menos que tenían un promedio por la distancia del diámetro de la pisada de cada, que medían más o menos como de unos 50, unos 40, que no eran muy altos. O sea, él hizo su deducción por el tamaño del largo de la pisada, ¿no? Y era exclusivamente de ser lo que hubiera sido, o sea, dos pisadas, o hubo más. Yo siento que era más. O sea, era más de un ser. Más de un ser, sí. Y las de ese otro ser, todas eran iguales, no unas grandes ni otras más. Todas eran exactamente iguales. Y esas huellas se vieron en el lodo, ¿en qué se vio? No, se vieron en el pavimento, ¿Cemento? No, sí, en el cemento. Porque inclusive mi papá trabajaba él antes bueno, se jubiló de ingeniero de operación en registros en geofísica y tenía laboratorios ahí, tenía un químico y él mandó a que se borrara la huella, las huellas, y nunca se borraron. Le pusieron ácido muriático, ácido sulfúrico, cloro, jabón, bueno, le hicieron muchas pruebas ahí y no se borraron. Nunca se borraron, o sea, tardaron mucho tiempo y después sí supe que vino don Pedro Ferriz para acá y todavía alcanzó a ver algunas, pero ya muy leves, ya se estaban perdiendo, pero por el tiempo, ¿no? Y a pesar de que llovió y bueno, se hicieron muchos, duró más de un mes o 2 meses ahí y las huellitas se veían, pero después ya lo veíamos como normal, ¿no? Ya no le teníamos mucho caso. Ahora, menciona una nota de aquel entonces que las patitas las vieron también marcadas en el lodo, que porque había llovido un día antes o 2 días antes. En ese momento llovió. En la noche del evento, en la noche. Llovió, tuvo un aguacero también, pero fue así ¿qué será? Te gusta 10, 15 minutos la lluvia, ¿no? Se fue. Pero primero aconteció lo del fenómeno del... se fue la luz, los vientos muy fuertes, y después llovió. Y después vino la lluvia. Al drenaje. Ahí iban a verla. Entonces, y en la noche pues empezaron a aparecer luces, pero en el cielo, pero nunca vimos algo. O sea, yo no vi nunca. Esas pisadas que usted nos relata, ¿como de qué tipo eran? ¿Las puede usted comparar contra algún animal? Pues como de cabra, le digo así, este tipo de cabra. Y más o menos, lo que me acuerdo, no exactamente, ya no se me acuerdo. Y pero usted menciona que esas huellas estaban en el pavimento o en la banqueta. Sí, en lo que es el pavimento estaban marcadas por un buen tiempo. ¿Y tenían algún color en especial esas huellas, esas marcas? Pues estaban entre, ¿cómo qué color? Bueno, gris, vamos a decirlo así.
¿Todas eran del mismo tamaño? Sí, No, todas, algunas. cambiaban las huellas. O sea, algunas, ¿verdad? ¿Eran más grandes que otras? Sí, eran más grandes. Muy chica. ¿Y esas huellas iban en una sola dirección o las chicas iban hacia un lugar y otro? Como que era un grupito. Como que era un grupo. Grupos. Por grupos iban. Y en parte, por ejemplo, allá por que le decíamos el 120, de ahí salieron varias. Por aquí también. Aquí también. Aquí de lo que es de aquí, nos da aquí enfrente, sí, aquí en esta calle nos da el aeropuerto. De ahí salieron varias, por el campo, al lado, al costado está el campo de fútbol, ahí atravesaron también. Y en varias casas se metieron por el Sí, varias también aparecieron, pero la mayoría iban como al drenaje, no sé qué, al drenaje y el drenaje general es la calle 16 de septiembre, ahí casi la mayoría iban a brillar. Y eso solamente pasó en una sola noche. En una sola noche, creo que cayó una tormenta tremenda y la mayoría de la gente pues se fue la luz. Y pues no, yo no, hasta ahorita no sé si una gente vio algo, o sea, yo recuerdo que alguien, pero no, por todos nadie vio. Porque lo que hay antes de ese tiempo, de esas tormentas que nos caían antes, que eran de 3 días. El otro día mi mamá fue al mercado, ella lleva tempranito al mercado, y vino, oigan, que bajaron marcianos, ¿qué cosa? Pues yo, chamaca, agarré y me vestí, me puse mi chorro, lo que sea, y fui corriendo donde supuestamente habían ido. Y íbamos viendo las huellas, sí, en muchas calles y en muchas casas se metieron las huellas, pues, no me acuerdo en qué casa, ya estaba hecha. Vimos y estaban todas las huellas y nos fuimos al panal. Cuando nosotros llegamos, fíjese, ya estaba acordonado, ya habían venido los gringos. En un jet, ya estaban vestidos de, como ese traje típico como para la reacción. Blanco. Y ya no logramos meternos hacia adentro porque ya no nos dejaron entrar, pero llegaron bastante gringos. Pero no fue Ya estaba la pista. Sí, negrito. Entonces ahí aterrizaron en la pista. En la pista. Te voy a explicar. Yo fuimos y no había nada. Y entramos hasta donde estaba el pasto y todo así. Venimos aquí al aeropuerto, igual acá, en los hangares. Y estaba la quema, todos lo vimos, porque pasamos ahí, atravesamos el campo de fútbol siguiendo las pisadas, fuimos, o sea, ese día fue para nosotros fiesta. Mucha gente, mucha Sí, gente. ¿por qué? Por todo eso. Y de ahí sí, ya me hicieron investigador, digo que vino periodista, pero no fue el mismo día. Ya vino ese Pedro Ferriz, me acuerdo porque lo vimos que allá andaba. Y había otras personas que la verdad no sería mejor decirle el nombre de ellos, no me acuerdo. Pero sí vinieron también ya, como dice ella. Pero ya fue después de que ya la gente estaba alborotada. Sí, porque la gente iba para allá y veíamos todo cómo había pasado. Íbamos a varias casas y estaban las huellas adentro, nada más que eran como en grupo, no era separado que se fue para allá. Como que era un grupo, Así, digo, al menos yo lo creo, le voy a decir por qué. Porque cómo puede ser que una noche van a marcar toda la ciudad y ciudad las huellas de esas huellas, como que, ¿no? No, y sí nos cayó agua, nos cayó agua. Yo me acuerdo, sí cayó agua. Y nos cayó porque de lo que todos decían, bueno, ¿cómo se marcó? Sí, hubo agua. Exactamente. Eso es lo que decíamos nosotros. Porque allá cuando fuimos había lodo. Y en el campo de fútbol, ¿por qué se marcaron las huellas? Claritas se veían porque cuando se sumieron ahí, donde estaba flojo la tierra, estaba floja la tierra. ¿Sí? Entonces, clarito se veía. Digo, y sí, como dice, vinieron a investigar, pero ya fue después. Ya no dejaban pasar. Ya no dejaban pasar, exactamente. Y eso fue inmediatamente al día siguiente. Fue rápido. Sí, yo es que ya, como ya te digo, ahora sí ya mi memoria no es tan buena que digamos, pero si lo que me acuerdo consciente y todo eso. Así fue, y unos rayos nunca se veía. Sí, una tormenta tremenda y sí. ¿Y usted llegó a ver a esos señores de blanco o de qué color estaban vestidos? Estaban vestidos con un casco, así como estaban para protegerse de la radiación. Ya ve que cuando ve uno la película y todo eso, y andaban con un aparato así largo, así, andaban midiéndolo. Eran unos círculos, fíjese, bueno, yo le voy a platicar, yo cuando fui allá, eran unos círculos, unos grandes, grandísimos, y a los lados más chicos, pero en medio de los círculos había unos triángulos hundidos como de 2 o 3 metros. Y aquí no, y aquí era el triángulo, así como si lo hubieran quemado, pues, el triángulo. Y allá, como dice, así eran patitas.
asimétricos. Y era un círculo grande alrededor, quemado. Haz de cuenta que era un pasto verde. Y donde posaron las naves, quemaron. Sí, Y así. Una grandísima, que te puede decir que era del tamaño de una casa. Y otras más chicas hacia los lados. De lo que logré ver, pero ya no tuvimos más, porque ya no nos dejaron pasar. Llegaron, no le digo. Y los que acordonaron para que no dejaran pasar, ¿eran esas personas o eran policías de aquí? O Pues yo más vi gente de extranjera. Eran extranjeras, porque pusieron ese cordón de que aquí no existe, ese que ponen amarillo, ese de cinta de como de canela. Bueno, pero con nombres. De eso, acordonaron bastante. Y no dejaban, porque andaban con un aparato. Así. Debido a que estábamos chamacos, pues veíamos todos. Sí, toda la información. El que tiene la información aquí claramente es él. Aquí hay algunos comentarios de alguna gente que tuvimos en ese momento que son así muy esporádicamente, pues lo que vimos, lo que escuchamos, lo que palpamos, ¿no? Pues sobre todo nosotros que ya tenemos 55, 60 años, la gente ya después de 60 años fue la que vivieron el momento. Pues, alguna otra gente pues oyeron es que dijo, es que oyó, es que hoy comentaron. Pero, por ejemplo, algunos de nosotros vimos las huellas, ahí también le tocó, estaba joven, pero todavía por ahí, por los 400. Me estaba comentando que esas huellas las pudiera usted equiparar, igualar a la huella de algún animal en particular. Pues se decía que era como un animal. Era como un perro. Como un perro, sí. Era como un perro. Hubieron huellas en el fango. Y esas huellas, alguien, yo estaba chavo, pero alguien recortó la pieza y se la llevaron. Aquí por el campo del fútbol, la libre que le llamamos nosotros, ahí había algunas. Las recortaron rumbo al panal. Anteriormente había un puente de tubos de enfrente de tu casa. Había un puente de tubos, no usaba la barda perimetral. Había un puente de tubos que la gente que vivía en el panal cruzaba por toda la pista aérea y cruzaba el puente de tubos y salía a la canchita de básquetbol del panal. Por ahí también habían unas huellas y las recortaron. Pero que quedó en el olvido. También recortaron un fragmento de banqueta, de concreto, con cortadora de concreto, y se la llevaron. Yo en realidad no le prestaba atención porque era muy chavo, pues. Pero sí, sí recortaron. Incluso en el rancho de don Eusebio García. Ahí fue donde bajaron. Y un montón de chamacos de aquel entonces, junto con Cucho, el del Hotel Sarita, fuimos y Cucho Sastre. Era Chucho, porque Cucho era más chico. Pero Cucho estaba chiquitito también. Pues. Ahí andaba Cucho, siempre desde niño andaba en la calle. Fuimos y anduvimos recogiendo cenizas de las patas, porque era un símbolo como de 3 metros. Pero fíjese que, como dijo el delegado, cualquier persona que rebase los 50, 60 años de Ciudad Pemex tiene conocimiento porque empezaban las huellas desde el Monumento de la Madre, toda la 16 de septiembre hasta el 120, hasta la calle Sánchez Mármol. Y estamos hablando más o menos de qué distancia, 1000 metros, 1 kilómetro, 2. Pues tiene como 1 kilómetro. Un kilómetro, desde aquí hasta allá, hasta donde termina la calle. Y aparte, en las calles cruzaron algunas, como en la Garibaldi, la de la Paletería, también había huellas ahí. Por ahí se fueron hacia el campo aéreo. Pues. ¿Esas huellas que usted recuerda haber visto, todas eran iguales en cuanto al tamaño? Similares porque no los veo, pero sí eran aproximadamente 10, 12 centímetros. Y no tenían 5 dedos, tenían 3, en ocasiones 4. Pero en la actualidad ya sabemos que es bien fácil lavar el concreto con algún líquido, pero en aquel entonces no. Se veían blanco, como si hubiera limpiado el concreto. Con ácido, sí. Con algún ácido. Pues. Y se veían que iban en parejas, 3, 1, invariablemente todo de Ciudad Pemex hasta allá. Entonces se puede concluir que eran quizás 2 entidades, 3 seres. Que pudieran ser. Puede especular uno. Pues. Sí, aparecieron muertos. Pollos Inclusive muertos, gallos. las huellas que aparecieron en el pavimento, que vinieron gente de aquí de Pemex y trataron de lavarlas y todo, pero no pudieron, no borraron.
¿Cómo qué tipo de huella es la que Eran usted unas huellas blancas así en el pavimento. la puede usted relacionar con algún tipo de animal, esa huella? Pues eran como garras, como huellas de garras, ¿sí? Como animales que iban caminando. Y era de color blanco, dice Y usted. quedaban blanquecinos. ¿Sí? ¿Y todas las huellas eran iguales, es decir, Igual, del sí, mismo sí, tamaño? Sí, del mismo tamaño y dejaban en el piso marcado así, y, como le digo, vinieron los de Pemex y lavaron, pues no sé con qué químicos lo harían, pero no pudieron borrarlo. ¿Y esas huellas iban en una misma dirección o había en varias? Fue en varias calles, ¿Y todas eran del mismo tamaño o eran diversas? No, eran iguales, todas. Inclusive hasta se veían como, algunas estaban fijas, pero otras estaban como talladas, porque esa noche llovió. Esa noche hubo lluvia. Fueron como 2 o 3 apariciones en esos días. Bueno, continuamos aquí en la ciudad de Tabasco, de Ciudad Pemex, perdón, de Ciudad Pemex, y estamos con el señor José Luis Vidal. Y don José Luis Vidal nos va a hacer favor de comentar lo que recuerda de ese suceso. Don José Luis, buenos días, muchas gracias. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que recuerda de ese evento? Yo recuerdo, yo estaba chico todavía, yo recuerdo que cuando llegó pues fue la novedad de que en el callejón ese que está por aquí, quedaron marcadas las pisaditas de los piecitos, de los deditos de los marcianos, según. Y sí quedaron todas las marquitas por todo el callejón. Es un andador de puro pavimento. Entonces quedaron las marcas en el pavimento. No es que estaban pintadas, quedaron puestas las mallas, así las huellas. ¿Qué tipo de marcas eran, don José Luis? Patitas así. Ajá. Así. ¿Y esas patitas todas iban en alguna dirección? Todo derechito. Hacia donde supuestamente fue el aterrizaje. Así es. ¿Y eran pares o eran varias? Eran varias. ¿Se podría decir que entonces fueron varios seres o varios animales o lo que haya sido? Así es. Huellas. Esas huellas no estaban pintadas, estaban hundidas en el pavimento. ¿Hundidas? Ahí quedaron marcadas. Ahí quedaron marcadas porque a veces las querían borrar y no se borraban. ¿Y como cuánto tiempo tardaron en desaparecer esas huellas, don José Luis? Pues ahí sí ya no recuerdo, porque ahí quedaron pues, pero tardaron bastante. Pero sí llegó usted a ver las famosas huellas. Sí, vimos las huellas, le digo, estaba yo chiquito, me acuerdo. Porque ayer el camino nos trasentábamos para venir a la escuela aquí a Ciudad Pemex. Yo iba en la colonia El Panal, 16 de septiembre El Panal, a unos metros de ahí, y ahí a fuerza teníamos que pasar. ¿Y esas huellas cómo eran, don Olivero? Me acuerdo que eran unas huellas más o menos grandes, así como emposaditas. ¿Pero tenían alguna forma, como una huella de un zapato o algo? No, así como, ¿cómo le diré? No, unas huellas así, más o menos así empozaditas. Como redondas, unas así como redonditas. ¿Y algún otro detalle que recuerde de ese suceso, don Olivero? Fue lo que recuerdo más o menos. Que vino muchísima gente, le digo, esa era una locura. Pues nunca se había visto todo eso.